Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Viviana Osorio. El día de hoy le voy a hablar sobre el tema de los enfoques teóricos de la innovación. En primer lugar, debemos tener en cuenta que hay un tema que se llama comportamiento de la empresa y habla sobre la toma de decisiones. La toma de decisiones en la organización nos habla sobre la identificación de algún problema, definición y diagnóstico, sobre un establecimiento de metas organizacionales, la búsqueda de soluciones alternativas, desarrollo de alternativas, análisis y evaluación de alternativas, selección de una alternativa, implantación de la alternativa y evaluación de la eficacia de la decisión que se tomó. Otro de los temas que son importantes es el análisis del entorno. El análisis del entorno tiene unos objetivos y es identificación y comprensión de los riesgos que pueden llevar a un descenso de los resultados, una identificación y comprensión de oportunidades, qué cambios en los resultados nos pueden traer y que sean de forma positiva. Identificación de áreas de incertidumbre que puedan afectar las estrategias. Por otro lado, la estrategia tecnológica nos habla sobre la identificación de las tecnologías y subtecnologías, identificación de tecnologías relevantes, determinación de cambios de tecnologías, cambios tecnológicos potenciales, evaluación de tecnologías y costos de mejoras, selección de la estrategia tecnológica y refuerzo de estrategias. El otro tema es el análisis del sector industrial. El análisis del sector industrial nos habla sobre una estructura del sector industrial, el cual vienen unos factores que son importantes de analizar y es la rivalidad en las empresas del sector, la competencia principalmente. ¿Cuáles son nuestros competidores potenciales? ¿Cuáles son nuestros compradores? Analizar nuestros proveedores, cuáles son nuestros mejores proveedores para que nos puedan suministrar materia prima, nos puedan suministrar materiales, insumos, y qué productos sustitutos pueden estar amenazando la vida de mi producto, por decirlo así. Identificación de factores de éxito de las operaciones y los factores del entorno de la empresa. Los factores del entorno de la empresa pueden ser socioculturales, políticos, jurídicos, tecnológicos y ecológicos. El tercer tema son los grupos estratégicos, cómo se segmenta nuestro mercado. Este tema habla sobre un modelo clásico que se enfoca en la perspectiva de la demanda y nos habla sobre el tema de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, y es poder de negociación con los clientes. ¿Qué factores son a analizar? El precio que está dispuesto a pagar el cliente por mi producto y la existencia de otros proveedores que de pronto puedan tener unos costos menores. La amenaza de productos sustitutos nos habla de la propensión del comprador a sustituir, precios relativos de los productos sustitutos, es decir, qué precio tienen esos productos, costo o facilidad del comprador, aquí hablamos del poder adquisitivo, nivel diferenciación del producto, qué tan bueno es mi producto que el otro producto no lo tenga, por qué es mejor mi producto, disponibilidad de sustitutos cercanos y suficientes proveedores, que haya una cantidad de proveedores. El otro tema es el poder de negociación con proveedores, donde hay unos factores a analizar que son la cantidad de proveedores en la industria, el poder de decisión en el precio, nivel de organización de los proveedores y el nivel del poder adquisitivo. Con la amenaza de nuevos competidores, estamos hablando de factores como unas barreras de entrada que son economía de escala, diferenciación del producto, inversión de capital, desventaja en costos, de pronto porque
mi empresa utilice unas tecnologías que hagan que mi producto pueda disminuir el costo o al contrario. Accesos a canales de distribución, las políticas gubernamentales y la integración vertical. El otro tema de las fuerzas competitivas de Porter es la rivalidad entre competidores existentes. Tenemos unas barreras que son el número de competidores, los costos fijos, la falta de diferenciación, competidores directos y barreras de salidas. La otra parte de los grupos estratégicos es sobre la perspectiva de la oferta, donde un conjunto de empresas tienen unas características similares, que son amplitud de línea de productos, es decir, que por ejemplo una empresa de lácteos no se dedique a procesar leche, sino que tenga otros productos como lo son el yogur, el queso, mantequilla, la calidad de los productos, la estructura de los costos, política de precios, el grado de integración vertical y la tecnología que utilicen. Otro tema importante aquí es sobre los competidores actuales. ¿Qué tipo de competencia tenemos? ¿Cuántos son? La evolución y la elasticidad de la demanda, la estructura de los costos y la diversidad de estrategias competitivas. Es decir, qué estrategias están usando mis competidores para lograr que nuestros clientes le compren a ellos y no a mi empresa. Otro de los temas importantes de abordar en los enfoques teóricos de la innovación es análisis de las capacidades de la empresa. Aquí ya hablamos del análisis DOFA. El análisis DOFA nos habla sobre un análisis interno y un análisis externo. El análisis interno se refiere a las fortalezas y a las debilidades que tiene mi compañía. Las capacidades, que podemos tener unas capacidades diferenciadoras a otras empresas, las ventajas, recursos superiores, de pronto tenemos más capital, mejores insumos. En cuanto a las debilidades, estamos hablando de los recursos y capacidades escasas, que aquí al contrario tenemos menores cantidad de recursos, capital, inversiones. Resistencia al cambio. Muchas veces las empresas no se deciden a innovar por esa resistencia al cambio que presentan, el miedo que tienen a experimentar otras tecnologías diferentes. Y problemas de motivación del personal, que esto es un problema grave en una compañía. Las empresas deben trabajar diariamente e incansablemente por mantener motivado su personal, tener un buen salario, obviamente de acuerdo pues a sus conocimientos, comisiones, todo el tema legal, prestaciones sociales. En la parte de análisis externo hablamos de oportunidades y amenazas. Las oportunidades son las nuevas tecnologías que están surgiendo y que podemos adquirirlas, debilitamiento de los competidores, posicionamiento estratégico, y en cuanto a amenazas, los altos riesgos que se pueden presentar y los cambios en el entorno. En cuanto a la formulación de la estrategia de la empresa, debemos establecer un pensamiento estratégico, buscar nuevos caminos enfocados en las actividades de la organización, buscar nuevas formas que nos lleven a la solución de problemas, buscar modelos de dirección estratégica. Otro tema muy importante acá y es el de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una forma de protección que se da a todo lo que son las invenciones creadas por el ser humano, por alguna compañía, que generan valor agregado. En estas invenciones se
aplica el conocimiento del hombre. La propiedad intelectual básicamente es un conjunto de derechos que protegen la creación, las creaciones del ser humano. ¿Qué tipos de propiedad intelectual tenemos? Propiedad industrial, que se refiere a la protección de las marcas y a la protección de patentes. Y derechos de autor se refiere a protección de creaciones artísticas. En este grupo encontramos dos tipos, que son derechos morales, en el que se da reconocimiento por la autoría, por ejemplo, escribir un libro, respeto a la integridad de la obra, y los derechos de explotación, que se refiere a los derechos de reproducción y la difusión pública, por ejemplo, editar un libro, la edición de un libro como tal. Y por último, y un tema importante, son los paquetes tecnológicos, que son actividades en procesos, recursos e insumos para generar un bien final que satisface una necesidad. ¿Cuáles son los componentes del paquete tecnológico? La tecnología del producto, qué enfoque puede tener enfoque en las herramientas que estamos usando en el proceso, la tecnología que se utiliza en los equipos o en los procesos, y que generen un valor agregado a ese producto final. El otro componente del paquete tecnológico son la tecnología del proceso, que se refiere a la materia prima que estamos implementando, los insumos y los recursos. Y el último, tecnología del equipo y la operación, en el cual intervienen tres factores que son los indicadores de gestión, los cuales nos permiten evaluar los procesos, los procedimientos, la calidad, la ingeniería que se aplica a esos procesos y la ingeniería de detalle. Muchísimas gracias por su atención.